Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos, hermanitos, a ponernos en las manos del Señor y darle gracias. Padre Celestial, bendito es tu nombre. Gracias por este hermoso día que nos concedes. Gracias, Señor, por tu palabra que nos vas a dar. Señor, te rogamos, toca el corazón de mis hermanitos, de mis hermanitas. Enséñales tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la vida y la salvación en Cristo Jesús. Hoy abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y mis hermanos sean ministrados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, hermanitos, vamos a ver Marcos capítulo 16 desde el verso 14. El título de esta transmisión es Comisión, así como lo escucha, comisión. Dice así la palabra del Señor, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Amén. Primeramente analizamos este versículo, hermanitos, como se ha llegado a mencionar en transmisiones anteriores, que cuando los discípulos y Pedro lo abandonaron y Pedro lo negó 3 veces, esto fue algo muy triste, muy difícil, el abandono, pero el Señor Jesús no les tocó ese tema, hermanitos, a forma de regaño, de reprensión o de reproche, a forma, hermanitos, de guardar algo en su corazón hacia este asunto. No, mis hermanos, pero lo que sí les llegó a reprochar no era la negación ni el abandono, sino la incredulidad. Dice aquí, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No les reprochó de lo pasado en cuanto a haberlo negado, sino, hermanitos, la falta de fe en la palabra de Dios, ya que él había dicho con verdad y claridad que él iba a morir, pero que también iba a resucitar, lo cual, hermanitos, no tenían en mente, no lo tenían presente. Ahora, no solamente fueron las palabras del Señor Jesús que anticipó esto, sino que el testimonio de las mujeres que lo habían visto resucitado, que les decían: el Señor ha resucitado, no está en la sepultura, va delante de vosotros a Galilea, y no creían, hermanos amados. Eso era lo que el Señor Jesús les reprochó. Dice, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Algo, hermanitos, que tenemos que entender y aprender es que al Señor le ofende la incredulidad. Claro, incredulidad por causa de la dureza del corazón humano. Esa incredulidad es ofensiva porque dice en otra parte que el que no le cree le hace mentiroso. Por eso es ofensivo, hermanitos. Al no creerle uno su palabra, pues prácticamente, aunque uno no lo diga, pero lo está tomando por mentiroso. No le creo porque para mí no está diciendo la verdad. Si uno hablara así, entonces le está considerando mentiroso. Por eso es muy ofensivo, hermanitos, esto. Y por eso dice el Señor que les reprochó esa incredulidad. No le reprochó a Pedro porque lo negó, no le reprochó a los otros porque lo abandonaron. No, mis hermanos amados, eso quedó en el pasado y claro que los restauró y ellos siguieron adelante. Claro que sí. Ya después de los evangelios se menciona en el libro de los Hechos las obras del Espíritu Santo en los apóstoles. Ya no eran como antes. El Espíritu Santo los transformó. Así que ese pasado así va a quedar.
atrás. Pero lo que sí era necesario es que ellos creyeran que Él iba a resucitar, y ya resucitado, que ellos, hermanitos, lo recibieran en su corazón, recibieran esa palabra. Sí vive, sí está resucitado, pero no lo habían creído precisamente por la dureza de corazón. Le invito, hermanitos, cordialmente, a que siempre abran su corazón para creer en la palabra de Dios. Tenemos entendimiento natural y entendimiento espiritual. Abra su corazón. Dígale: Señor, dame tu palabra siempre. Yo quiero entenderla. Yo creo en tu palabra. Y el Señor, hermanitos, claro que le va a dar sabiduría. Pero, hermanitos, si se batallara, como hemos visto, hermanos amados, en cuanto a las buenas noticias que no las creían, si uno batalla en creer lo bueno, pero abra su corazón y el Espíritu Santo hará su obra. Muy bien, dicho esto, hermanitos, dice ahora en el verso 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión. También se le conoce como la gran comisión. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? La comisión de los apóstoles y de todo hijo de Dios: predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Claro que hay iglesias, hermanitos, con misiones diferentes, con espíritus diferentes. Por eso mucho antes se analizó en cuanto al llamado o postura local de cada iglesia. Por eso Apocalipsis menciona del capítulo 2 y todo el capítulo 3 el mensaje a las 7 iglesias. O sea, hermanitos, hay una sola iglesia universal, los redimidos por la sangre de Cristo. No es la iglesia católica romana, hermanitos, eso es mentira, una farsa diabólica, sino, hermanos amados, los redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos amados, pero se manifiesta en 7 características de iglesias en todo el mundo. Bueno, independientemente de cada característica, la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Dice: y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, hermanitos, estas características que vienen a continuación. Verso 16. Esto es muy importante, hermanitos, da pie a la doctrina de la salvación, y dice así, el 16: el que crea, acuérdense, es por fe, es por gracia, y sea bautizado. El bautismo es muy importante. Hermanitos, vamos a abrazar lo que dice la palabra de Dios, porque hay inclinaciones doctrinales que niegan la importancia del bautismo en agua. Y dichas doctrinas, hermanitos, se enfocan mucho, claro, en lo que es la gracia y la fe en el Señor Jesús, y que uno no se salva por obras, y consideran que el bautismo en agua es una obra. Y hasta se argumenta: el bautismo no salva, sino la fe en el Señor Jesús. Y dicen: si no te bautizas no es problema, simplemente cree en el Señor Jesús. No, hermanitos, va de la mano, es de la mano, no es aparte el bautismo, porque escrito está: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua, claro que sí, y agua como también simbolismo de regeneración, hermanos amados, pero van de la mano. Por eso, hermanitos, el Señor Jesús se bautizó en agua, cumpliendo toda justicia, aunque Él no tenía ningún pecado, aunque era bautismo de arrepentimiento, pero Él cumplió toda justicia, dice la palabra. Inmediatamente, hermanitos, de eso, bueno, ya fue llevado al desierto a ser tentado por el enemigo, y después el comienzo de su ministerio público. No se debe de minimizar el bautismo, hermanos amados, porque el bautismo es muerte por confesión de pecados, sepultura, como dice Romanos capítulo 6, que hemos sido bautizados en su muerte.
Bueno, ¿cómo van a ser un alma, bueno, más bien una nueva criatura, si no murió al pecado? Tiene que morir al pecado y luego ya se nace de nuevo. Para eso tuvo que morir renunciando y confesando sus pecados. Entonces, hermanitos, aquí dice claramente, aunque muchos lo nieguen, que sea importante u obligatorio para salvación, aquí dice la palabra de Dios: el que crea y sea bautizado. Bautizado, hermanitos, es una evidencia, una acción propia, voluntaria, de que sí cree en el Señor Jesús y que sí está arrepentido de los pecados. Por eso los confiesa, es sepultado uno simbólicamente en el agua y sacado como nueva criatura. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Es muy importante, hermanitos. Toda persona que confiese al Señor Jesús, pero no se bautiza, está incompleto, hermanitos. Tiene que bautizarse. Y claro, después viene el otro bautismo, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ese lo hace el Señor Jesús. Muy bien, dos bautismos, el de agua y el de fuego. El de agua es de arrepentimiento y el de fuego es de poder del Espíritu Santo. Muy bien, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, y hermanitos, dice, será condenado. No dice el que no se bautice, porque por ende se entiende, al creer uno se bautiza. Al no creer, pues claro que no se va a bautizar. Pero el que no crea será condenado. Es por fe la salvación, claro que sí, acompañado de la obediencia para bautizarse. Muy bien, sí es muy importante el bautismo, la fe, el arrepentimiento dentro, hermanitos, de la doctrina de la salvación. Hermanos amados, tómelo en cuenta, eso es palabra de Dios. Nunca, hermanitos, lo vaya a menospreciar, de que no es importante bautizarse, solamente creer. No, hermanitos, si no fuera importante, el Señor Jesús no nos hubiera dado testimonio y ejemplo de su bautismo. Fue importante, tan importante que hasta el Padre habló desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y también, hermanitos, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Sí es importante el bautismo en agua. ¿Qué puede pasar, hermanitos, si uno no se bautizara inmediatamente? Hermanitos, damos fe y testimonio de que las personitas no bautizadas muy difícilmente han dejado el mundo, hermanitos. Podrían decir: yo creo en el Señor Jesús, pero también está escrito: la fe sin obras es muerta, en el libro de Santiago. Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Nunca hay un cambio, hermanitos. Siempre batallan el mismo pecado porque nunca murieron a ese pecado. ¿Cómo va a hacerse nueva criatura si no murió al pecado? Entonces, el bautismo es bautismo de arrepentimiento, claro, de pecados. Muy bien, hermanitos. Dice aquí que el que no crea será condenado. Ahora, el verso 17 también es muy importante. Estas señales seguirán a los que creen. Mis hermanitos, debido a cómo está escrito, sí se generaliza en absoluto el creer, y esto que va a sucederle a los que creen. ¿Por qué le menciono que es general? Porque no especifica, y hermanitos, no es algo exclusivo de decir solamente apóstoles, solamente pastores, solamente siervos de Dios tendrán este poder o estas señales. No, hermanitos, aquí se generaliza. Dice: estas señales seguirán a los que creen. No solamente, y esto abrácelo usted, hermanitos, porque se argumenta, y claro que tiene su lado positivo y su lado negativo. Cuando se dice y argumenta, es que solamente un siervo de Dios puede hacer estas cosas. Hermanitos amados, claro que un siervo de Dios debe de tener estas señales en su vida. Pero como aquí se generaliza en esta porción, también usted puede tener estas señales. ¿Por qué? Porque usted también cree.
cree grandemente en el Señor Jesús. Así que, así como está escrito en lo literal, sí podemos generalizar y aplicarlo a todos los que creen en el Señor Jesús. No solamente y exclusivamente a los siervos de Dios, sino a todos, incluso pequeños, que creen con todo su ser en el Señor Jesús. Muy bien, verso 17, estas señales seguirán a los que creen. Usted está incluido, aunque usted es recién convertido, tal vez un bebé espiritual. Claro que se requiere más que esto, hermanitos, madurar, capacitarse, discipularse. Claro que sí, no lo negamos, pero esto es por la fe en el nombre del Señor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted puede, hermanitos. No es obligatorio que llame al pastor. ¿Usted cree? Usted tiene la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Y claro que tiene que aprender bíblicamente cómo se hace. Esto no se niega. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas es bíblico, hermanitos. Hoy en día una corriente del anticristo enseña que ya no se habla en lenguas o que no se debe de hablar, pero se generaliza. Es verdad que hay lenguas, incluso les llaman lenguas aprendidas, que una persona oye, aprende y las pronuncia y piensa que ese es el don de lenguas o el hablar en lenguas, pero lo oyó de alguien más y las dicen igual, frases iguales, muy repetidas y dichas siempre. Claro, sí existen las lenguas que no lo son y son aprendidas, y a eso se pueden referir, pero generalizar, hermanitos, eso es muy peligroso en este tema de hablar en lenguas. Sí se debe y puede hablar en lenguas. En el nombre del Señor se pueden echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, y claro, tiene un propósito hablar en lenguas. Esto está regulado, hermanitos, en 1 Corintios capítulo 14. Habla de dos temas muy importantes, que es el don de la profecía y el don de lenguas. Se regula, se aclara, se pone en orden, y precisamente el apóstol Pablo da esas enseñanzas por el Espíritu Santo, y ahí mismo dice que se profetice y que no se prohíba hablar en lenguas. Los que hoy, hermanitos, tienen espíritu de error, lo niegan completamente. Es más, no creen que haya legítimo don de lenguas, porque ellos dicen que lo único que fue así fue en el Pentecostés, y que era para predicar a los judíos de diferentes regiones. Es verdad, es un hecho histórico, pero lo que ellos ignoran es que existen las lenguas angelicales. Por eso el apóstol Pablo hace mención que si tiene lenguas, si hablar en lenguas, pero no tiene amor, y dice específicamente si tiene lenguas humanas o angélicas, que quiere decir angelicales. Si hablara lenguas humanas o angélicas, bueno, hay lenguas angélicas o angelicales. Esas no son las que se usaron en el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés los que hablaban en nuevas lenguas hablaban en idiomas entendibles para judíos de todas las regiones, y los oían hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. Eran entendibles. Y el apóstol Pablo hizo la aclaración: si yo hablara lenguas humanas o angélicas. Y luego ya el capítulo 14 de 1 Corintios habla de las lenguas angélicas y dice que uno habla misterios, le habla a Dios misterios, que uno se edifica a sí mismo, y que sí, el que habla en lenguas las hable para Dios. Y se refiere a las lenguas angelicales, que solamente Dios conoce, ni los demonios conocen, y nadie más. Y si uno va a usar las lenguas angelicales en la congregación, también dijo el apóstol Pablo que se pida la interpretación,
que se ore y se le diga a Dios, dame la interpretación para que sea edificada la iglesia. Y si no hay interpretación, entonces sí las ore, pero para Dios, como una oración personal. Muy bien, esa clase de lenguas habla aquí, tanto humanas y tanto angelicales, y ambas, hermanitos, son posibles. Ahora, si usted no tiene extranjeros a su lado, no le va a dar el Señor lenguas humanas, porque no hay gente extranjera que hable ese idioma, puede hablar claramente. Pero si usted va a orar a Dios y tiene el don de lenguas, adelante, hermanitos, no se prohíba el hablar en lenguas, dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Ya vimos entonces, se puede echar fuera demonios, se puede hablar en nuevas lenguas. Y ahora dice el verso 18, tomarán serpientes en las manos. Eso habla de peligros, incluso de guerra espiritual, hermanitos, ya que las serpientes simbolizan al mismo enemigo, sus fuerzas del enemigo. Y claro, uno podría decir en lo literal, como un día el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente se le prendió en la mano y él la sacudió en el fuego, y los aldeanos estaban esperando a ver a qué horas caía muerto, porque sabían que era muy venenosa esa serpiente, y no cayó muerto. Y en ese entonces creyeron que era un dios y le trajeron enfermos, y ahí fue la oportunidad de predicarles el evangelio. Bueno, entonces, si fuera literal, no hay problema, hermanitos, pero no habla de que nosotros busquemos ese peligro. Hace tiempo, hermanitos, vi un video de un pastor, hermanitos, que predicaba en el púlpito en una iglesia en Estados Unidos, y por un lado, con una mano sostenía el micrófono, y por otro lado, con la otra mano tenía una víbora viva en su mano. Y, hermanitos amados, predicaba precisamente del poder que se tiene en Dios y que las serpientes no le harían daño. Pero no se refiere a eso la palabra, sino principalmente a las fuerzas del enemigo. Y si fuera accidental, no voluntario, que si una serpiente le mordiera a uno, bueno, ahí claro que el Señor dice que no le va a hacer daño. Pero este predicador, yo amo mucho a los predicadores, hermanitos, les tengo un profundo respeto y los bendigo en el nombre del Señor. Y claro que no estoy juzgando a este predicador, solamente, hermanitos, y claro que no sé ni siquiera su nombre, pero la serpiente, esa que portaba en su mano, era la mano derecha, se enojó la serpiente y se extendió y le mordió el oído, la oreja. Y sangraba, su camisita blanca se manchó de sangre. Y después, hermanitos, ya no pudo contenerse más. Lo tuvieron que cargar y llevar al hospital. No era eso lo que Dios pedía, pero Él tal vez quiso dar un ejemplo de que realmente las serpientes no nos harán daño. Pero aquí habla de cuando somos atacados por las fuerzas del enemigo. También en lo literal, si así fuera, si una serpiente nos ataca, pero nosotros no somos los culpables, o sea, es por Cristo o es por andar en la calle, por caminar, pero no estamos, hermanitos, como se dice ahora sí, tentando al Señor. No, hermanitos, no tenemos por qué agarrarlas. El problema, hermanitos, que hoy en día tenemos en nuestra generación, debo decirlo, es que se busca, hermanitos, lo sobrenatural para hallar, hermanitos, una satisfacción o, hermanitos, una confirmación de que realmente Dios está con nosotros. Y se busca llenar como si fuera un vacío y mostrar si Dios está conmigo o si soy especial. No es necesario, hermanitos. Solamente crea en la palabra de Dios. Usted vale la sangre de Cristo. No necesita, hermanitos, vanagloriarse o recibir la gloria de los hombres que lo consideren algo grande, algo mayor, algo diferente o algo especial. Porque escrito está: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Antes bien, considere a los demás como superiores a uno mismo, dice la palabra.
Muy bien, hermanitos, no hay que demostrar nada. Simplemente obedezca al Señor y Él le va a dar señales para la gloria de Él y para predicar el Evangelio. Dice el 18, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, o sea, veneno, no les hará daño. Esto es importante, hermanitos. Uno no lo busca, pero si a uno lo envenenan, no le va a hacer daño. Hermanos amados, yo tengo ese testimonio. Una vez me envenenaron con una Coca-Cola. Estaba yo en el estado de Coahuila sirviendo al Señor cuando era soltero. Y hermanitos, me envenenaron precisamente una bruja, una sierva de Satanás. Preparó una coca y hermanitos, yo me la tomé, pero yo no sabía que estaba envenenada. Y hermanos amados, me estaba muriendo. Pero cuando llegó la voz del Espíritu Santo, me dijo, beberás cosa mortífera y no te hará daño. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me dices esto? Y cuando Él me habla, me lo dice normalmente 3 veces seguidas. Beberás cosa mortífera y no te hará daño. Y la tercera vez, beberás cosa mortífera y no te hará daño. Hasta que entendí y recordé, me tomé esa coca y me acordé, ahí fue cuando me envenenó. Y no me morí, hermanitos. Días después, la misma persona me vio vivo y se asustó, se empalideció. Y hermanitos, hasta el día de hoy seguimos vivos por la gracia del Señor. La palabra de Dios es verdad. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Considérelo, hermanitos. Tómelo en cuenta. Y le repito, no se refiere únicamente a los siervos de Dios, sino, hermanos, a los que creen. Aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Hágalo. Ponga manos sobre los enfermos. Ore por ellos. Y hemos visto, hermanitos, y se lo tengo que recordar, 2 formas diferentes de sanar a los enfermos, basado en la palabra de Dios. 2 formas. Una es orar a Dios pidiéndole por el enfermo. Le doy un ejemplo. Decirle, Señor, Padre, en el nombre del Señor Jesús, sana a mi hermano, sana a mi hermana. Y hermanitos, ¿se puede poner manos en ellos? Claro que sí. Esa es una manera. Intercesión, oración. Eso es una manera muy simple, pero muy poderosa. Pedirle a Dios. La otra manera, me atrevo a decirlo conforme a la palabra, es con autoridad. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 les da autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer esta obra, hermanitos, con autoridad. ¿Y cómo se sana enfermos? Con dicha autoridad. Ahí no es tanto rogarle al Señor que sane a nuestro hermano, sino ya con autoridad hasta se puede reprender al espíritu de enfermedad, porque hay enfermedad y hay espíritu de enfermedad. ¿Y cómo se puede hacer esa oración o declaración? Se puede decir, en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Se da la orden, sé sano, sé libre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre, hermanitos, en ese nombre que es sobre todo nombre. Pero usted puede notar la diferencia. En uno se ruega a Dios que Él lo haga, y en la otra manera uno lo declara con la autoridad en el nombre del Señor Jesús, como quien dice, dando la orden, enfermedad, vete, o cuerpo, sé sano, en el nombre del Señor. Esa es la otra manera, cuando hay autoridad. Hay autoridad por la comisión, el envío del Señor Jesús para que le sirvamos. Bueno, usted puede hacer, si tiene, hermanitos, fe en el Señor, haga esto. Estas señales seguirán a los que creen. Hágalo. Puede orar y decir, Señor, sana a mi hermano. Y si usted está seguro que tiene el llamado del Señor, y ahora con la autoridad lo puede hacer, dé la orden en el nombre de Cristo que la persona sea sanada.
Esto es, hermanitos, la comisión del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, le repito, el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luego el 16 habla del bautismo y del que no crea sea condenado. Pero el 17, en el mismo contexto, une la gran comisión de predicar y con señales. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, sintetizado es, hermanitos, que cuando se predica el evangelio, siempre habrá señales y milagros. Señales de que Dios habló, que su palabra es verdad, que el evangelio es verdad, y hay señales. Orando por las personas van a suceder estas cosas. Estas señales son, hermanitos, para demostrar que Dios está obrando y que su palabra es verdad y que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es verdad. Muy bien, hermanitos, cuando usted predique, no tema. Puede orar por enfermos, echar fuera demonios por la autoridad en el nombre de Cristo y también poner manos sobre los enfermos y van a sanar. Es lo que dice el 18. Le leo por último el 18. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. O sea, el enemigo no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es verdad. Ore por enfermos. Yo sé, hermanitos, que a veces nuestra humanidad sufre mucho, sufrimos cada cosa. Como aquel padre de familia que le llevó a su hijo endemoniado a los discípulos y no podían echar fuera el demonio. Yo sé, hermanitos, que como él dijo cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿crees que puedo hacer esto? Él respondió, creo, ayuda mi incredulidad. Entiendo, hermanitos, que por el sufrimiento de muchos, de tantos intentos, dejan de creer, hermanitos, su corazón se lastima incluso. Bueno, vuelva a creer, hermanos amados, y crea que Dios le puede usar a usted debido a esta palabra. Entiendo que muchos hermanitos por el sufrimiento, hermanos amados, pueden también decir, creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí quiero creer, pero batallo mucho. Bueno, hermanitos, si es así, ore al Señor. Ore al Señor. Verá que Él no defrauda a los que confían en Él. Así que, hermanos amados, tal vez alguno diga, no tengo la suficiente fe. Tendré que llamar al pastor para que haga esa oración. Se lo digo con mucho amor, hermanitos, claro que sí. Estamos dispuestos porque para eso Dios nos puso, sin cobrar, hermanos. Sin cobrar, porque de gracia recibimos y damos de gracia. Claro que sí, usted lo puede hacer, pero también le invito a que crezca su fe, se fortalezca en la fe, y no es que hagamos experimentos, no, hermanitos. La palabra de Dios no es un experimento, es una ley. Así que puede hacerlo, atrévase a confiar en el Señor, verá que Él es fiel a su palabra. Amén, hermanitos, oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra. Has dado la comisión que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, y que estas señales van a seguir a los que creemos. Señor, así se cumpla tu palabra en mis hermanitos que te han creído. Que pongan manos sobre enfermos, que sanen, que echen fuera demonios, y si no saben cómo hacerlo, basados en tu palabra, veremos cómo se hace, hermanito, en mis hermanitos esta obra cuando tú los uses. Así que, Señor, están en tus manos, guárdalos, y ellos cada día abracen tu palabra, crean tu palabra, y, Señor, hagan tu obra, prediquen y también hagan este servicio a las almas, echar fuera demonios y sanarlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas
Muchas gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Les esperamos mañana, si seguimos en la tierra, a las 5 de la mañana. Amén.